Alabamos a Dios por reunirnos en esta noche para poder presentar un programa que pueda llevar de mucha bendición para su vida. Eclesía, el grupo de pastores de San Juan Zacatepec que se reúne para poder estudiar la carta a Colosenses. Y qué importante poder ahondar en este estudio. Quisiera leer el verso 28 y 29 del capítulo 1 de Colosenses. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo tenía una profunda preocupación de ahondar en la palabra de Dios y presentar perfecto a Cristo a todo hombre. Así que qué interesante poder hoy llevarles este estudio. Sin antes vamos a orar y pedir la bendición de Dios y poder comunicarnos con Él. Vamos a orar. Bendito Dios, qué bueno reunirnos en esta oportunidad. Gracias por tus hijos, los pastores que nos reunimos para ahondar en el estudio a la carta a Colosenses. En esta hora oramos por toda nuestra audiencia. Deseamos que bendiga sus vidas, bendiga a sus familias. Oramos, Señor, por cada ministerio que tú le das a tus hijos, como también oramos por su trabajo y por su vida familiar. Y hoy, Señor, deseamos disfrutar lo que tienes para nosotros en esta oportunidad. Te alabamos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, qué importante que dentro de el estudio nunca debe faltar la alabanza, el canto, la música. Y hoy vienen hermana Cecia y también hermana Francis para cantarnos 3 himnos congregacionales que usted pueda abrir su himnario y también cantar con nosotros. Bendiciones en esta noche. Amén. Qué bendición es poder saludarles, hermanos. Vamos a entonar estas hermosas alabanzas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es digno de toda alabanza. El himno que vamos a entonar es el número 234, Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde Él reinaba en esa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, y la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y el que está en su trono hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. El Señor nos envió a su Hijo único para morir en la cruz y salvarnos de una condenación eterna. Es un gran regalo que el Señor nos permite. Y vamos a seguir cantando el número 311, ¿quieres ser salvo? Amén. Nosotros somos salvos por gracia.
seguimos cantando este otro hermoso canto, el 539, firmes y adelante. Y mis hermanos, sigamos adelante en la obra del Señor, sigamos confiando en Él y no desmayemos, porque en Él tenemos todo y Él nunca nos deja solos. Porque Él vive, dice este canto, no temeremos el mañana. Himno número 222. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por
hermanas y hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con este canal. Dios les bendiga. El día de hoy tenemos en el estudio con el tema de la lucha de Pablo. Es una gran lucha que él siente en su corazón por la salud espiritual de los hermanos. El estudio está basado con el texto de Colosenses 2, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones. Es también una preocupación o misión de Eclesía, de Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio de San Juan Zacatepeques. Vamos a tener palabras de oración. Espero el apoyo de ustedes. Oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por el estudio de hoy. Sea de bendición para todos nuestros oyentes, también como para nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Tenemos al pastor Eddie de Mata para dar inicio al estudio en esta oportunidad. Pastor Eddie. Gracias, hermano Vicente. Es necesario que recordemos cómo concluyó el apóstol Pablo en el capítulo 1 y versículo 29. El apóstol Pablo ahí terminó con las siguientes palabras: por la cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, dice la palabra del Señor. Es necesario retroalimentar esa partecita, siendo que Pablo desde ahí empieza manifestando su preocupación sobre las iglesias, ¿verdad? O por las iglesias, siendo que habían amenazas doctrinales, ¿verdad? Y él estaba preocupado porque la iglesia terminase cediendo a esas amenazas doctrinales, y por eso él dice: yo me esfuerzo siempre y estoy preocupado por ustedes, y por eso siempre les estoy enseñando. Luego en el 2.1 el apóstol Pablo habla de otra lucha, de una preocupación también, pero hay algo que llama la atención acá, porque él empieza: quiero que sepan, ¿verdad? Y esto pues nos lleva a pensar en que Pablo estaba librando, internamente estaba librando una lucha, ¿verdad? Y no solamente en torno a los creyentes de aquellas poblaciones, ¿verdad? De aquellos lugares que él conocía, sino que también él estaba preocupado y estaba luchando en sí mismo por la misma preocupación por aquellas iglesias que quizá él había fundado, pero también se preocupaba, ¿verdad?, por aquellos que no conocían más que por una referencia que a él le habían dado. Pablo estaba preocupado, y por eso él dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente, dice ahí en el 2.1, ¿verdad? Entonces, note, Pablo nos manifiesta y le hace saber a la iglesia esa preocupación. Eso nos da a entender que no me conocen, pero sepan una cosa: la relación que yo tengo, porque eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? La lucha de Pablo, lucha interna, ¿verdad? Y la relación que él tenía con la iglesia de Jesucristo, pues él viene y dice: yo me preocupo por todos ustedes, aún no conociéndolos, yo estoy preocupado, dice el apóstol Pablo allí, ¿verdad? Estamos entonces ante el hecho de que el apóstol Pablo sentía de una manera real, ¿verdad? De una manera real la situación de la iglesia, y lo sentía como él mismo lo describe en una de sus cartas. Él nos ha enseñado a través de sus cartas de que cuando hay un miembro que se siente, todo el cuerpo también lo resiente. Y ese es el sentir del apóstol Pablo cuando él dice:
quiero que sepan que yo me preocupo, quiero que sepan lo que yo siento por ustedes. Eso es lo que Pablo está manifestando. Si ustedes sufren, yo también sufro, dice el apóstol Pablo, o como él lo describe en 2 Corintios capítulo 11 y verso 28, donde él habla de la preocupación, algo que se agolpaba sobre él. Él dice, a mí me preocupan las iglesias, dice allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, podemos ver entonces que los colosenses, la intención de Pablo era que los colosenses estuvieran conscientes de por qué Pablo sentía eso, y por eso él les dice, quiero que sepan. Los colosenses no debían pensar que para Pablo no eran importantes. La intención de Pablo es hacerles saber que sí, son importantes para él y que él se ocupa de esa situación, ¿verdad? Aunque no los conozca de manera personal. Si estaban sufriendo alguna situación, el apóstol Pablo estaba preocupado. Si ellos estaban bajo amenaza, él estaba preocupado por ellos, ¿verdad? Así que vemos entonces que acá él inicia manifestando su preocupación por nuestros hermanos. Y vuelvo y digo, la frase, ¿verdad? Quiero que sepáis, ¿verdad? Aparece con cierta frecuencia en los escritos del apóstol Pablo, en algunas veces en relación a la doctrina, otras veces describe las circunstancias personales, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 11:25, usted puede leerlo, 1 Corintios 10:1, 11:3, y así varias citas puede ir usted viendo. A veces, al describir sus propias circunstancias, ¿verdad?, personales, ahí es donde Pablo habla, pero en cada una de estas situaciones, el apóstol Pablo ve la ignorancia como una cuestión de peligro, y por esa razón es que él se preocupaba, ¿verdad?, por la iglesia para poder enseñarle, y es lo que le está diciendo, tanto en el 1:29 como empieza en el 2:1, es que él se preocupaba por enseñarles para que ellos supieran, ¿verdad?, la voluntad de Dios para sus vidas, presentarles a Jesucristo, que es el evangelio que Pablo nos ha presentado, ¿verdad?, y nos presenta a través de sus cartas, es lo que él hace. Y luego les dice, así que yo no soy ajeno a los sufrimientos de ustedes. Si ustedes están bajo amenaza, están bajo persecución, pero también están siendo atacados por falsas doctrinas, yo estoy preocupado por eso. Y por esa razón es que uno puede leer las cartas del apóstol Pablo, y en este caso Colosenses, uno puede darse cuenta de esa situación. Ahora bien, pensando en nuestro contexto y llevándolo de alguna manera a la situación práctica, hay cosas que aprender y cosas que aplicar. Por un lado, estamos nosotros los pastores y por otro está la iglesia. Déjeme decirle que los pastores debemos estar motivados por la situación de la iglesia espiritualmente hablando. Es decir, todo pastor debe preocuparse al punto de que cada día que él prepara su material, lo hace por la misma preocupación, por la misma situación que está experimentando la gente. Ahora bien, esa debe ser la razón por la que uno prepare un material. Ahora déjeme decirle que sí, es cierto, los pastores preparamos los materiales basados en la preocupación de nuestra iglesia. Eso es lo que hacemos. Entonces vemos a Pablo preocupado por la iglesia, vemos a Pablo preocupado por las amenazas doctrinales, vemos a Pablo preocupado por la ignorancia, y vemos a Pablo que se ocupaba y ocupaba mucho tiempo para enseñarle a la iglesia. Hermanos líderes, hermanos pastores, esto nos anima a que nosotros también podamos enseñarle a la gente basado en sus necesidades, pero eso también le dice a usted que es miembro de iglesia, usted que forma parte de la iglesia, eso le invita y le desafía a usted que su pastor, usted como iglesia, le permita, le dé el tiempo que él necesita para poder preparar el tema que él quiere darle a usted para edificación de su vida. Que Dios continúe bendiciendo su vida. Amén. En continuidad con el desarrollo y la esencia que muestra el apóstol y la preocupación que él a la distancia, yo no sé usted, pero me imagino este tipo de preocupación, él estando en condición de guía, en la condición que le aprisionaba en ese entonces como prisionero. Definitivamente él trata por medio de estas palabras de trasladar esa preocupación, dando a entender que si él está preocupado por ellos y se une en esta batalla espiritual,
cuanto más ellos mismos en estos relatos deben de preocuparse o deberían de estar preocupados por la situación que estaba pasando. Esta preocupación se traslada e inicia por medio de una lucha espiritual. ¿Lucha hacia qué? Definitivamente el apóstol no estaba, como les mencioné, en la disposición de poder llegar al lugar de enfrentar a estos falsos maestros. Tampoco estaba en la posición de poder llegar y alentar a los miembros, de poderles enseñar, pero sí lo hace de cierta manera a través de los escritos o a través de las cartas. Y el llamado que le hace a los colosenses en el 4:16, se los voy a mencionar únicamente, de que les pide que la carta que les fue enviada a ellos, que también sea leída en la Odisea, y la carta que fue enviada a la Odisea también sea leída por ellos. Recordemos que el objetivo y el beneficio es para la iglesia misma, para que pueda ser enseñada, para que pueda ser adoctrinada. Y es interesante cómo por medio y aún en la distancia nos podemos unir, y hay una unidad en cuanto a la lucha espiritual. La lucha espiritual que definitivamente que nosotros la vamos a poder afrontar por medio de la oración, por medio de permanecer. Es principalmente nuestra mayor herramienta acercarnos a la palabra del Señor. Más en los versículos anteriores habla sobre la doctrina del conocimiento, que son aspectos muy esenciales que como todo creyente debemos de conocer, de anhelar escudriñar las Escrituras, de buscar ese tiempo, no quedarnos únicamente con lo que aprendemos en nuestras congregaciones, lo que predicamos nosotros como pastores, sino que también tengamos un tiempo de poder escudriñar las Escrituras en casa, que creemos nosotros ese ambiente para prepararnos. Definitivamente el tiempo que tenemos hoy por hoy para escuchar un mensaje, para poder entender en poco tiempo unas enseñanzas tan grandes que nos dan las Escrituras, y es allí donde nosotros debemos de unirnos a esta batalla espiritual por medio del crecimiento de la iglesia y de la unidad. Esta carga definitivamente para Pablo era demasiado grande, y él la expresa de una manera que él puede dar seguridad. Imagínense él alentando a la iglesia en Colosa, y él estando en una situación difícil definitivamente, pero es el llamado que él tenía y que tuvo en ese entonces de poder alentar a la iglesia. Aún en medio de las prisiones, aún en medio de las confusiones, aún en medio de las adversidades, está esa unidad que aún en la distancia se pudo demostrar. Y esto lo menciona Pablo en las diferentes cartas que redacta, como lo menciona en Romanos 15:30, dice que os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Lo menciona también en esta parte que estamos estudiando, en la carta a los Colosenses, en el versículo 4, les vuelve a mencionar que estén firmes, que estén seguros de la voluntad del Señor y que demos testimonio. Es lo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, del testimonio que nosotros damos de la unidad del cuerpo de Cristo, del beneficio que tenemos nosotros al alentar a otros y de permanecer en la sana doctrina. Es el llamado que hace el apóstol Pablo a que podamos comprender la Escritura, que nos unamos por medio de la oración y que tengamos esa necesidad de preocupación, tanto por aquellos que ya conocen la palabra del Señor y también por aquellos que están empezando en los caminos del Señor. Y es la unidad que Pablo quiere incentivar por medio de estas cartas para el crecimiento de Cristo. Y es lo que este tiempo de estudio nosotros con la mejor intención de poder llegar a usted, de poder compartir lo que el Señor ha hablado primeramente a nuestras vidas para el beneficio, y de decirle a usted que es una batalla espiritual que como cuerpo de Cristo nosotros estamos juntamente con usted. Continuamos con el desarrollo del tema. Gloria a Dios. Es una bendición estar en esta preciosa noche compartiendo este bendito mensaje. En lo que vemos a un Pablo preocupado, a un Pablo que está pendiente de las almas. Pablo no estaba preocupado en lo material,
sino que Pablo estaba preocupado por las almas. Y son tres cosas a la cual concreta Pablo. Dice Pablo: mi gran lucha se centra en tres grupos de creyentes: en vosotros, los colosenses, en vuestros vecinos, los laodicenses, y en todos los que no me han visto en persona a la luz. Entonces el apóstol Pablo lo que nos habla es de que la preocupación de él es proclamar el santo evangelio. Y no irse él sin dejar esa huella. Y esa es la preocupación que cada uno de nosotros como pastores tenemos que tener. El apóstol Pablo no lo detenía nada, no lo detenía ni estando fuera en una libertad, ni estando en una cárcel. Dice que en la cárcel, pues, Pablo no invierte el día en vanidades, no invierte el tiempo en cosas que no valen la pena. Ni él tenía aburrimiento, aunque estaba impedido físicamente, pero lo llenaba con una actividad mental y espiritual, escuchando informes de sus colaboradores como Epafras, orando por las iglesias, considerando las ideas erróneas de los falsos maestros y cómo puede ser contestadas y contrarrestadas, mejor librando una batalla espiritual por medio de la oración. Entonces Pablo estaba metido. ¿Qué nos deja esto a nosotros como pastores? ¿Qué lo movía al apóstol Pablo? Dice al final de que era el Espíritu que lo movía. Nosotros tenemos esta tarea hoy en día. Quizás estamos viviendo una etapa bastante difícil y muchos pastores quizás pueden decir que no se puede, pero hoy tenemos varios medios para poder llevar este mensaje. Pablo no lo detenía nada. Entonces nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que mueve a la persona para hacer las cosas. No hay otra cosa que pueda movernos a hacer lo que el apóstol Pablo lo movía a que él predicara este santo y bendito evangelio. Son tres grupos. Estaba la Odisea y también estaba los laodicenses, que estaban cerca del valle de Lico. Y esto formaba en Pablo la necesidad. Por eso dice Pablo: me es impuesta una necesidad. Nosotros tenemos que tener esa necesidad. Que el propósito que Dios ha puesto en nosotros es de llevar este bendito y santo evangelio como Pablo. Que nada nos pueda impedir, que nada nos pueda detener, que nada nos pueda detener a nosotros, sino que proclamemos ese santo y bendito evangelio, que sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso sabemos que lo vamos a hacer. Por eso me llama la atención de lo que dice: estas puntualizaciones radican en que el apóstol Pablo demuestra su intenso afecto, compromiso para con los creyentes desconocidos para él. Así de grande es el espíritu que le mueve. Gloria a Dios. Para mí, a mí me deja esto me toca mi corazón. Muchas veces nosotros invertimos el tiempo en cosas desagradables. Muchas veces nosotros no valoramos el tiempo que tenemos. Y Pablo, estando en la cárcel, él podría estar triste, él podría estar aburrido, él podría estar pensando: ¿cómo voy a salir de aquí? No, Pablo no estaba pensando en eso. Para Pablo era una necesidad, como él dice: me es impuesta una necesidad. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo del apóstol Pablo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que se sigan gozando con estos mensajes y el tiempo con nuestro hermano Abdiel. Seguramente la carga de Pablo era muy fuerte. Los grupos que menciona, por los que se preocupaba: los colosenses, los hermanos de la Odisea, y por todos aquellos que no lo conocían o que no lo podían ver o que él de pronto no los conocía. Es decir, una preocupación por todo el pueblo del Señor. Ahora, la pregunta: ¿cómo
puede cambiar las circunstancias y cuál es la propuesta de Pablo. El versículo 2 de Colosenses, capítulo 2, verso 2 de Colosenses, en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, para que sean, la Reina Valera dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pablo ha descrito su lucha en oración, como ya lo han explicado mis hermanos, su preocupación, y ahora emplea 4 frases que una buena traducción de esas 4 frases podría ser, por ejemplo, la primera, donde dice para que sean consolados sus corazones, para que sean alentados, para que sean levantados sus corazones, unidos en amor, y para que toda la riqueza de la plena seguridad de comprensión, una certeza de la comprensión y para el pleno conocimiento del misterio de Dios. Entonces, el apóstol está pidiendo a sus lectores 4 cosas: aliento, unidad, comprensión y conocimiento del misterio de Dios. Sin embargo, hay que conectar estos versículos de una manera dinámica y haríamos bien en discernir entre estas frases una relación de causa y efecto, o podríamos decirle como una causa o un efecto dominó. Una cosa conduce a la otra. Por ejemplo, la unidad va a fluir del aliento, del fortalecimiento. Donde hay una iglesia fuerte, se fomenta la unidad y ese fortalecimiento va a activar la comprensión de esa unidad y esa comprensión va a desarrollar el conocimiento de Dios y el conocimiento de por qué debemos hacer las cosas. Entonces, no debemos sorprendernos de algo, un crecimiento que debe darse en la vida del creyente de una manera orgánica. En el capítulo 1, el apóstol nos ha enseñado varias cosas muy puntuales que vamos a verlas antes de concluir esta enseñanza, pero ahora está apelando a cuestiones más personales y de cosas muy, muy íntimas del ser interior. El crecimiento en la vida espiritual es un crecimiento orgánico, el cual el aumento de ese crecimiento va activando otras virtudes en forma automática, como el crecimiento de un niño. Un niño no le crece primero la cabeza, después los brazos, después los pies, sino que el crecimiento se va dando de una manera holística, una manera integral, va creciendo proporcionalmente. Y así debe ser la vida del creyente. Entonces, así como en el cuerpo del ser humano todos los miembros crecen en armonía, así debe ser en la vida espiritual. No es cuestión de crecer primero en la fe y luego cuando la fe esté completamente formada vamos a crecer en amor, sino que todos los valores espirituales se desarrollan en una forma simultánea. Una cosa activa a la otra. El avance de un área ayuda al crecimiento de otra. El fortalecimiento activa la unidad. La unidad activa la comprensión activa el conocimiento de Dios. Es algo, pero empieza por algo, una acción muy interna. De esa manera, lo repito así, el aliento ayuda al crecimiento del amor y el amor al aliento del corazón. Y se trata de un movimiento, un ciclo o algo circular en el cual se va robusteciendo de cualquiera de los 4 factores mencionados para Pablo y contribuye a los 3 restantes. Es decir, hay una manera en que una cosa estimula a la otra para el crecimiento. De esa misma manera, Pablo nos está exhortando como iglesia a poder conectarnos, a poder primero nosotros con Dios, pero vamos a ir desarrollando este ciclo de aliento, unidad, comprensión y conocimiento, que es el énfasis que hace el apóstol Pablo en esta parte. Vamos a seguir hablando de esto y para eso nos ayuda nuestro hermano pastor Eliseo. Qué importante para nosotros en esta noche compartir el tema Colosenses.
Hemos visto cómo el apóstol Pablo ha tenido todo el interés de animar, reanimar a los hermanos. Y en el capítulo 1 nos ha hablado de cómo él se interesó en interceder a favor de los colosenses para que tuviesen conocimiento. Y en este capítulo 2 que hemos iniciado en el verso 2, encontramos que su enfoque ahora es el corazón. Su lucha es orar por los hermanos para que sean alentados en sus corazones. Qué importante el pasaje, porque nos habla de alentar o ser fortalecidos para alcanzar un pleno conocimiento en el contenido de la palabra de Dios. Para los antiguos, el corazón del hombre era la sede no tanto de sus emociones como de su voluntad, sino la parte más profunda de su personalidad. Hablar también del corazón es hablar de las motivaciones, intenciones, aspiraciones, como también las cosas más íntimas que hay en el ser humano. Y sabemos que el corazón es el centro del interior del hombre, porque es en el corazón donde se trama el bien y también el mal. En Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que qué importante saber que es en el corazón, que es la sede. El corazón no tanto es la bola de carne que tenemos dentro de este cuerpo, sino también muchos concuerdan que es la parte que tiene que ver con el cerebro. Ahí es la sede de todas nuestras emociones. También encontramos que es en el corazón donde puede darse la rebeldía o también el amor a Dios. En Mateo 22:37 nos dice que amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es en el corazón donde anida todas las intenciones buenas o malas del ser humano. También es en el corazón donde se da el asiento de la fe. Dice Romanos 10, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para justicia o salvación. El corazón entonces es el lugar donde se anidan todas las cosas, pero también es ahí donde puede estar la turbación del hombre, o sea, el corazón. Por eso en la noche trágica de la muerte de Jesús, en Juan 14:1, Él le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces podemos decir que los hermanos de Colosenses debieran ser alentados. Es prácticamente pedir que ellos tuvieran una fe reafirmada, porque estaban sufriendo el ataque doctrinal de falsos maestros que amenazaban con erosionar su fe en el Evangelio, y que los hermanos tuvieran plena confianza en él. Se dice que el ser humano es voluble y débil, y Pablo entiende esa fragilidad de los colosenses e intercede por ellos, pidiendo que el Señor los fortalezca, los afirme y los libre de los ataques del maligno. También encontramos que el verbo alentar o fortalecer significa literalmente llamar al lado de alguien, y en este caso es el Espíritu Santo, que es el Paracletos, el Consolador, que está al lado de cada creyente para que pueda exhortarnos, aconsejarnos, reprendernos, confortarnos y también consolarnos. Sin lugar a duda, Pablo entiende que la gente que Dios el Padre ha enviado es el Espíritu Santo al corazón de cada creyente para infundir ánimo, confianza en el corazón, y en este caso
en la vida de los colosenses de una manera secreta, invisible. Sin embargo, también envía a Tíquico en el capítulo 4:8 para que conforte los corazones de una manera abierta e visible. Cuando necesitamos orar los unos por los otros de esta manera, mis hermanos, qué interesante saber que usted y yo debiéramos orar los unos por los otros más en este tiempo de gran dificultad. Si hay algo que nos hace falta es que nuestros corazones sean alentados y vuestra fe debe ser confirmada. Todos los creyentes pasamos por dudas, hundimientos, crisis, periodos de desánimo. Entonces es cuando debemos contar con el aliento de nuestros hermanos. Qué bueno saber que mis hermanos están orando por nosotros. Qué bueno saber también que nosotros, los hermanos que somos pastores, oramos por nuestras congregaciones. Qué bueno tener ese enlace, saber que yo tengo el confort, el ánimo suficiente de saber que hay cientos de hermanos orando por mi ministerio, por el ministerio de mis hermanos pastores. Y también nosotros estamos orando por muchos de ustedes, así que esa parte es importante. Queremos dejar dos retos fuertes para nuestra iglesia. Una es que los líderes debemos orar enseñando la palabra de Dios sobre cualquier cosa. Entonces nuestro esfuerzo y entusiasmo debe ser llegar al corazón a través de la palabra de Dios. Segundo, que todo creyente debe anhelar la palabra de Dios, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, mis hermanos, unámonos. Nosotros orando por ustedes, ustedes orando por nosotros, enseñando la palabra y seamos obedientes a ellas. Que la bendición de Dios sea con todos nosotros. Continuamos con nuestro hermano Ezequiel en esta mañana. Amados hermanos, de verdad esta noche, al haber escuchado la exposición de cada uno de nuestros hermanos pastores, pues debemos pensar qué aprendimos y por lo que considero que también los hermanos pastores en su afán de enseñarnos, pues han aprendido también a través de la palabra. Y hemos aprendido esta noche en que la lucha que libraba Pablo era una lucha constante, una lucha por las influencias malignas y por los falsos maestros. Y realmente él sentía una profunda preocupación porque en 2 Corintios él hace saber esto, el versículo 11-28, dice, se agolpa cada día la preocupación. Entonces prácticamente hemos aprendido esa parte y hemos aprendido también la relación de pastor y congregación, que el pastor debe preocuparse por la enseñanza de la palabra, porque si Pablo estaba sufriendo, estaba luchando por ello, consideramos también que nuestros hermanos pastores lo están haciendo. Y aquí entonces la enseñanza del pastor y la preocupación de la congregación de aprender de esa palabra. Por eso es importante que cada siervo del Señor, cada pastor debe pensar en lo que Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues ese es el compromiso del siervo, del pastor, y que el compromiso de la iglesia es aceptar esa enseñanza y poder seguir en la vida espiritual. También aprendimos que en estas exposiciones, que la enseñanza es, si Pablo luchaba por la iglesia de Colosa y la Odisea, entonces nuestro compromiso y nuestro deber es luchar por la iglesia del Señor, la iglesia local. Pero puntualmente nos dijeron, nuestra mejor herramienta es la misma palabra de Dios. También aprendimos con que aquí el impedimento físico no hacía que Pablo se quedara quieto, sino que tenía en su lucha, él tenía algo más. Era de preocuparse, ocuparse en la información de sus colaboradores, así como lo decía Epafras, lo informaba y él oraba por ello. Pero también
escuchamos que la lucha debe librarse a través de las oraciones, invertir nuestro tiempo en la palabra y en la oración. También pudimos aprender, hermanos, en el aliento y el fortalecimiento, y Pastor Abriel decía de 4 cosas importantes. Para que seamos alentados, necesitamos aliento, necesitamos unidad, necesitamos comprensión y también el conocimiento de la palabra del Señor. Y nos ilustró así de una manera práctica el crecimiento físico de un niño. Pues de la misma manera la iglesia debe crecer de esta forma. Y por último, pudimos entender, hermanos, que la importancia de seguir un estudio sistemático o con un enfoque sistemático. Porque en el capítulo 1, versículos 9 y 11, Pablo venía ya intercediendo para que los hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento, de sabiduría, de comprensión y fortalecidos en todo poder. Pero ya en este capítulo 2 nos enseñaron, escuchamos en labios de nuestro hermano Eliseo, decir que la intención y el interés de Pablo era más en el corazón de los hermanos de Colosas. Y al hablar del corazón es hablar de las motivaciones, intenciones y aspiraciones más íntimas y esenciales. Desde el corazón procede el amor a Dios, la rebeldía contra Él, y el corazón es el asiento de nuestra fe. Necesitamos reafirmar, dice, nuestra fe en la palabra del Señor. Oh, hermanos, qué interesante ver eso. Cuánta necesidad hay para que oremos los unos por los otros. En estos momentos de prueba necesitamos que se ore por nuestros corazones, alentándonos nuestra fe, confirmándonos, porque estamos siendo atacados y también somos débiles nosotros. Yo los invito esta noche a que usted en este lugar esté y oramos para que Dios nos ayude a seguir adelante en estos estudios. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, que estás en los cielos, en esta hora queremos agradecerte con todo nuestro corazón y gracias por entrar hasta tu presencia, Padre Celestial. Hoy oramos no solo por nuestros hermanos del grupo Eclesías, sino que también por nuestros hermanos pastores, los hermanos que nos ven desde ese canal. Oramos por ellos también, oramos por los demás pastores que también tienen sus luchas y pruebas, Padre Celestial. Oramos por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos pastores, misioneros, como también por la necesidad de los miembros de nuestras amadas iglesias, Señor. Padre, sabemos que tú, desde ahí, desde el trono de tu gracias, ves nuestras situaciones, tanto física, material, espiritual, y oramos, Señor, por aquellos hermanos que luchan con este mal de este siglo, Padre amado. Deseamos de todo corazón que tú los libres y que tú los vuelves a casa de nuevo, Padre Santo. Y aquellos que no tuvieron los recursos necesarios, Señor, para llegar a un hospital, te pedimos, Padre amado, que tú los visites, que tú estés con ellos en ese lugar, en ese lecho, en la cama, Señor, y que ellos puedan ser restaurados y que los familiares también puedan orar y que un día, Señor, puedan glorificar de verdad tu nombre y testificar de tu poder, de tu amor y de tu gracia y tu misericordia para cada uno, Señor. Hoy los dejamos en tus lindas manos, Señor, orando con gratitud. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.